Ahora sí te convencí. Vamos, no, pidieron un ratico más nosotros, pero bueno, voy a legalmente, o sea, con lo que tenemos, lo que tocaría hablar hoy, lo que tenemos estipulado sería instrumentación mecanizada, ¿no? Pero quisiera que para cuando les dé esa clase estén todos activos, porque es una clase que tiene su grado de complejidad. Entonces, y hoy como no han llegado los otros chicos, lo importante es que estén porque, por supuesto, tienen que prestar atención y no es tan sencillo. Hay algunos conceptos que tienen que tomar en cuenta. Entonces, lo voy a invertir. Hoy vamos a hablar de irrigación. Y el miércoles ya hablamos de la parte mecanizada, ¿ok? De instrumentación. El grupo del miércoles es traer alginato de laboratorio, traer alginato, los dientes con las aperturas, ¿ok? Sus limas, ya traigan todas sus cajas de endodoncia. Ese día vamos a hacer la primera práctica de localizadores apicales, ¿ok? Ya la semana de arriba vamos a empezar, o sea, chequeamos, vamos a hacer el preensanchamiento, vamos a volver a chequear la longitud de trabajo y empieza la instrumentación manual, ¿ok? Y después, posiblemente la de más arriba, ya vamos con la parte mecanizada, ¿ok? Estoy programando, para la parte mecanizada necesitamos motores, en la universidad no hay tantos motores, para todos. Bueno, yo tengo 4, la universidad no sé, tendrá 2 o 3. Son 7, a ver si una casa comercial nos presta algunos motores para que todos puedan practicar, ¿ok? La idea de los motores y de que nosotros les demos sistemas rotatorios es precisamente para que ustedes puedan ya tener el conocimiento y algo de la habilidad durante la práctica para que cuando estén en clínica sea mucho más sencillo para ustedes, ¿no? La instrumentación mecanizada no es para hacer la endodoncia más rápido, después que dominamos si es más rápido, pero sí es una endodoncia más predecible, ¿no? Menos riesgo de procedimiento, mantenemos anatomía original del conducto. Lo que pasa es que lamentablemente aumentan, ¿ok? Los problemas como fracturas de los instrumentos, ¿ok? Entonces no es un instrumento que yo puedo comprar y que me va a durar de aquí a 10 años en mi carrera. Son 2, 3, máximo 4 usos porque se pueden fracturar. Entonces, si se les fractura un instrumento y se le queda a mitad del conducto, el pronóstico del tratamiento se les complicó la vida. ¿Okay? Entonces, por eso, por eso es importante que tampoco es para siempre, ¿no? Igual, con las limas manuales pasa lo mismo. Pero las limas manuales, de acero inoxidable, ellas se desespiran y nosotros lo podemos ver. Uy, la puedo desechar, ¿ok? El instrumento rotatorio cuando lo sacan se le quedó la mitad dentro de la raíz, ¿ok? Entonces ahí empiezan las demandas, terminan presos y se complica la cosa. Bueno, no terminan presos, pero empiezan los sustos, la complicación, ¿ok? Cada vez, lamentablemente, cada vez hay más demandas aquí en Ecuador, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense. Claro, para cerrar el tema mecanizado, ya desde hace muy poco tiempo se empezó a dar en pregrado. Posiblemente habrá universidades que no, habrá universidades que no lo darán, ¿ok? Otros sí lo comentan, ¿ok? Pero la idea es, como les dije, es que ustedes estén ya en una endodoncia actual, ¿no? Que ustedes no se van a hacer endodoncistas, pero cuando ustedes salgan, sean rehabilitadores, sean cirujanos, sean periodoncistas, y tengan un caso multidisciplinar, entiendan qué es lo que se están enfrentando y sepan cómo se hace la endodoncia moderna y no caigan en el error de decir disparates de cosas que le enseñaron su papá o sus tíos o sus abuelos de la endodoncia de hace 50 años, ¿okay? Que lamentablemente, esto no lo digo en broma, lamentablemente hay mucho desconocimiento, mucha gente que no se actualiza y todavía hay conceptos muy antiguos que se siguen manejando y que complican lamentablemente, no para nosotros, no para el endodoncista, sino para el pobre paciente, ¿ok? Entonces, bueno, si ustedes
sean o no sean endodoncistas, tienen una endodoncia top, una endodoncia actualizada, están en ese mundo actualizado y del día, del presente y posiblemente cosas que podemos hablar del futuro y puedan trabajar de manera segura y tranquila por sus pacientes. ¿Okay? Entonces, fíjense, ya nosotros la semana pasada hablamos de dar forma al conducto. ¿Se recuerdan? Nosotros tenemos los principios los principios mecánicos de la instrumentación. Esos principios mecánicos no es más que darle una forma adecuada para que nosotros podamos limpiar, desinfectar y luego poder obturar en esa forma que dimos. Por supuesto, lamentablemente, creo que ya lo hemos hablado, no nos enfrentamos a un conducto único. Nosotros enfrentamos a esta cantidad de interconexiones, ¿no? Hace, no sé, un mes o menos o más, les mostré otra radiografía, ¿se acuerdan? Que era como más en un dibujo, unos conductos laterales, accesorios, ¿ok? Deltas apicales, todo dibujado. Esto que está aquí son dientes transparentados, ¿ok? Dientes reales. Entonces, fíjense la cantidad de interconexiones que tenemos. ¿Ustedes creen que con ese instrumento manual que nosotros, o mecánico, que hablamos la semana pasada, yo me puedo meter en esas conexiones? No. Olvídense, ¿ok? Es totalmente complicado, es totalmente de ciencia ficción pensar que nosotros podemos entrar con nuestro instrumento, ¿ok? Entonces, por supuesto, hay que intentar limpiar, desinfectar, sacar ese tejido pulpar y sacar esas bacterias de esa cantidad de interconexiones, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los irrigantes. ¿Cómo hacer esos dientes transparentados? Se meten, sacan el diente extraído, lo meten en un químico. Entonces pasan 7 horas, te levantas, cambias el químico, 7 horas más, te levantas, cambias el diente se transparenta. ¿Ok? Claro, ya eso no se hace, eso es lo que se hacía antes. Hoy en día tenemos el micro CT. ¿Ok? Escanean el diente lo escanean y ya que también les he mostrado dientes escaneados. Ya por eso ya esto pasó de moda. Este doctor es un argentino que se hizo muy famoso en el mundo porque era un experto transparentando dientes, ¿no? Y pues, posiblemente es el que más dientes transparentados tienes en el mundo y era referencia. Pasó a la historia, como todo, cuando empezó a existir el micro CT, ¿no? Ya no se habla de Sergio Robles como antes, bueno, es muy buen endodoncista, sigue vivo, pero lo conocí en el mundo precisamente por esta belleza que hace. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuáles son las características de un irrigante ideal? Amplio espectro, baja toxicidad, solvente de tejidos y residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Ok? Un tejido orgánico, ¿qué es? La pulpa. Tejido orgánico, ¿qué es? Los microorganismos. ¿Y qué creen ustedes que es el tejido inorgánico? Esmalte. ¿Qué dice? ¿Quién dijeron? Esmalte. Esmalte. ¿Es inorgánico? ¿Ustedes creen? Yo necesito un químico que disuelve el esmalte. No. La pulpa. ¿La pulpa es orgánico? Ah, es ¿Eh? Es el primitivo. Ok, fíjense. Exacto. ¿La qué? La hidroxiapatita, ¿qué más? ¿Okay? No es más que el detritus. Ah, pero es que dice residuos. El detritus, ¿ok? Ese famoso Smith layer. Exacto. El barrillo dentinario. Eso es una capa inorgánica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros instrumentamos el conducto, acuérdense que tenemos los túbulos dentinarios. Cuando nosotros instrumentamos mecánicamente el conducto, ese barrillo dentinario, ¿qué es lo que hacemos? Lo empujamos a esos túbulos dentinarios y los túbulos dentinarios se tapan. ¿Ok? Y también se pueden tapar los conductos laterales, accesorios, las famosas interconexiones. Entonces, si eso se tapa, el irrigante, ¿cómo entra para disolver el tejido orgánico, las bacterias que están ahí adentro? Entonces necesitamos un irrigante que pueda disolver también ese tejido orgánico y un irrigante que disuelva el tejido orgánico. ¿Ok? Muy bien. Baja tensión superficial, lubricante, sustantividad. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, entre las soluciones irrigantes que se utilizan actualmente, porque posiblemente esta clase la dábamos hace 40 años, y podríamos poner el agua oxigenada, solución fisiológica, lechada de cal, esas cosas del año del cataplum plum plum, ¿ok? ¿Qué se está utilizando actualmente? Sigue siendo el hipoclorito de sodio, ¿ok? La famosa sustancia o solución Dakin que se utilizaba en la guerra mundial para descontaminar heridas, ¿ok? El hipoclorito de sodio, cloro al 0.5%. Nosotros utilizamos el hipoclorito de sodio, ya lo van a ver en endodoncia. 3, 2.5, 4, 5.5, 6, ¿ok? Hay tres concentraciones que son como las más populares, entre esas están 2.25, 3 y 5.25, ¿ok? La famosa clorhexidina y el quelante del calcio, ¿ok? Entonces, estas son las soluciones que se dan hasta este momento. Por supuesto, están detrás, están inventando. Hay uno que se llama MTAD, ahí están buscando una solución irrigante que están fabricando que no ha salido. Bueno, están en pruebas con nanopartículas, un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Como todo, es más costoso. Si es una solución química que nosotros estamos preparando, mandando a preparar o haciendo y agregándole cosas para que sean el irrigante ideal, hacen que lamentablemente sea muy caro. Entonces, si yo compro el hipoclorito, el cloro, donde la Besi a 0.50 centavos, voy a gastarme $40 comprando un frasquito. ¿Qué creen ustedes? Entonces sigue la cosa complicada. Y no es por el precio, es porque el hipoclorito sigue siendo el único irrigante en endodoncia que tiene la capacidad de disolver tejido orgánico. Entonces pregunta de examen, de aquí al cataplum, ustedes van a estar en la clínica y posiblemente cualquier profesor le va a preguntar ¿por qué usted utilizamos hipoclorito en endodoncia? ¿Ok? Y nos van a decir porque es el más barato, por Dios. ¿Está claro? Es el único que tiene la capacidad de disolver tejido orgánico. ¿Y esa disolución del tejido orgánico qué quiere decir? Pulpa, bacterias, no, es milayer, no, es tejido orgánico, acuérdate. Pulpa, bacterias, encía, ligamento periodontal, labio, piel, ¿ok? Todo eso es tejido orgánico. Ustedes hagan una prueba. El martes en la noche se acuesta a dormir con un dedo metido en el cloro. Cuando llega el otro día, ve si tienen el dedo todavía. Disuelve el tejido orgánico. ¿Ok? No vayan a hacer eso, que van a decir después se caen sin dedo y van a demandarme que yo les dije que hicieran eso. No, qué horrible. Ok. Entonces, el hipoclorito de sodio ha sido utilizado como principal irrigante intraconducto desde 1920 por su amplio efecto antimicrobiano. Por su capacidad de disolver tejido vital y necrótico, comercialmente disponemos concentraciones que van del 0,5 al 6%. ¿Okay? Un poderoso antibacterial. ¿Qué es lo que pasa? De repente la clorhexidina al 2% es otro poderoso antibacterial. Pero ¿qué pasa con la clorhexidina? No disuelve tejido orgánico. No disuelve tejido orgánico. ¿Ok? Muy bien. Acción antimicrobiana. Las propiedades del hipoclorito de sodio. Neutraliza los productos tóxicos. Deshidratación y solubilización de las sustancias proteicas. Acción detergente. pH alcalino en torno al 12. Baja tensión superficial, lubricante, blanqueador y desodorizante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes abren un diente, ¿se acuerdan que esté necrótico, que huela mal? Todo, precisamente ese efecto de neutralización de los productos tóxicos que generan mal olor, ¿ok? Empezamos nosotros a disolver ese tejido, a neutralizar esos productos tóxicos y puede convertirse en un desodorizante, ¿ok? No es que van ahora, no tengo desodorante y me voy a echar cloro, no, lo que quiere decir es eliminamos contenido tóxico, las bacterias que generan mal olor, ¿ok? Lubrica, porque es un líquido, este instrumento me va a permitir la lubricación y por supuesto el cloro, ¿qué hace? Blanquea, ¿no? Pero no lo utilizamos como blanqueamiento interno, ojo, no se confunda. Todo ese tejido orgánico, necrótico,
que se está en fase de que se está pudriendo, que se está descomponiendo, al nosotros utilizar el disolvente orgánico hace que eso pueda blanquear. ¿Ok? Muy bien. ¿Desde cuándo es que se utiliza el hipoclorito? De 1920. Acuérdense que esa clase ustedes la van a tener ustedes para que la vean, ¿ok? No se preocupen. La misma que la ciudad. Muy bien. Entonces, fíjense, se los puse aquí en rojo. Capacidad de disolver tejido orgánico vital y necrótico. Esta es una de las principales características. ¿Ok? Pregunta de examen. Capacidad de disolver tejido orgánico vital y necrótico. Del hipoclorito. ¿Cuáles son las desventajas? No remueve barrillo dentinario porque no disuelve tejido inorgánico. No disuelve tejido inorgánico, por favor. Okay. Poco efectivo en algunos microorganismos y corrosión del instrumental. Okay. Si ustedes dejan cualquier cosa metálica bajo cloro, unas horas que quiere que se pasa, se oxida, ¿no? Se va a correr. Eso también tenemos que tener en cuenta. O sea, a veces cometemos el error, por darle un ejemplo, de limpiar la turbina con hipoclorito en la noche y cuando ustedes lo utilizan el otro día, la turbina se oxidó internamente. ¿Ok? A eso entonces tienen que, claro, uno que piensa, voy a descontaminar o desinfectar mi turbina, porque te lo digo porque me ha pasado, ¿no? No es que me lo han contado, no es un amigo que le pasó, es a mí que me pasó. Entonces desinfecto la turbina, el otro día la turbina no me iba porque corro ¿Y cuál es otra de las características? Altamente tóxico para los tejidos blandos y periapicales. Nosotros, si disuelve tejido orgánico, se puede imaginar si yo lo inyecto, ¿no? Si yo lo inyecto en los tejidos periapicales, o ha pasado mucho, no sé, hay una mala costumbre que en los cartuchitos de anestesia ponen a los asistentes rellenarlo de cloro, ¿ok? De hipoclorito, para luego con las mismas agujas para colocar la anestesia poder irrigar el conducto porque es más finita y no sé qué. Entonces no saben, llegó el cirujano a operar, hacen la anestesia, agarran y le colocan, ¿ok? Eso a mí no me ha pasado a mí, eso sí me lo han contado, o sea, hay literatura reportada, no me lo han contado, la literatura de ese tipo de accidentes que se cometen, ¿ok? Fíjense, esto es una paciente con extrusión o extravasación de hipoclorito, ¿ok? Es un accidente, o sea, súper grave, súper, ¿ok? Dios quiera no les pase, el día que les pase se van a querer retirar de la odontología, porque es espantoso. No, ya dije que no. Ya vamos a entrar a eso, no. Ok, ¿qué hacemos? Lavar con abundante solución salina el conducto radicular. Inyectar de forma infiltrativa un corticosteroide en la mucosa vestibular y diente tratado. Prescribir analgésico y antibiótico por vía oral. Aplicar compresas frías del lado afectado. Fíjense una cosa. Si se extruye, porque hay varios factores que pueden ocasionar este problema, ¿ok? Si nosotros tenemos anatómicos, ¿no? Generalmente es más común, ya reportado en literatura, en mujeres, ¿ok? Mujeres y molares, premolares y molares superiores. Generalmente raíces mesiales de molares superiores y tanto premolares como primero y segundo premolar, ¿ok? Esa es una predisposición. Otra predisposición es la parte anatómica. En raíces que están fenestradas, o sea, por fuera del hueso, ¿okay? Que no tiene esa barrera de hueso que las protege, es más fácil que yo irrigue y el hipoclorito salga directamente, ¿ok? Entonces fíjense, se ha llegado a discutir que cuando nos toca hacer una endodoncia, un tratamiento de conducto a un paciente femenino y es un diente de los que les acabo de referenciar, un molar superior o premolar superior, no sería descabellado mandar a hacer una tomografía para nosotros descartar si está o no está fenestrado, ¿ok? Eso tenemos que tener claro, es una discusión, eso no es un protocolo a seguir, pero es una indicación más para nosotros en endodoncia poder mandar a hacer la tomografía, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense aquí, entre una de las, déjame terminar de explicar esto.
¿Por qué mandamos antibióticos? Porque si se disuelve el tejido orgánico, puede haber necrosis en la zona. Entonces, para evitar que esa necrosis pueda ser bacteriana, ¿no? O sea, llame bacteria y se contamine la zona, ¿ok? ¿Por qué mandamos antihistamínicos o antialérgicos? Porque pueden haber pacientes que pueden reportar o han reportado respuestas alérgicas también al cloro constante en ese punto, ¿ok? ¿Por qué mandamos analgésicos? Porque como estamos disolviendo tejido orgánico, hay dolor, ¿ok? Hay pacientes que refieren mucho dolor apenas está la extravasación del hipoclorito, el paciente se queja, o sea, se levanta el dolor, que no aguanta, se pone la mano en la cara, ¿ok? Y puede gritar tan desesperadamente que por eso les digo, es una cosa que pueden pensar en dejar la odontología, ¿ok? En el momento, hay pacientes que en el momento se inflaman, ¿ok? Se inflaman muchísimo. Hay pacientes que les sale al otro día o 2 o 3 días morado de todo el cuello. Déjenme que no. Ya les voy a mostrar para terminar esto. Entonces, hay un montón de cosas que son. Bueno, esto lo va, de todas maneras, esto lo. Cuando hablemos de manejo de errores y accidentes lo van a ver mejor, porque vamos a cerrarla, por eso lo tenía como más. No tan especificado, pero ya se lo voy a mostrar porque como ya se lo olvida todo, ya se lo olvida cuando me vuelva a dar. Doctor, ¿y un diente que se le hace o se le debe realizar la permeabilidad apical no corre más el riesgo de extravasación de hipoclorito? No, o sea, ahí ya vamos a, hay cosas que tenemos. Fíjense una cosa. Miren esto aquí. Este es un paciente mío, esta es una foto del libro. ¿Ok? Ese no es que me la sacaron del libro, es un paciente mío. ¿Ok? Y aquí estaba haciéndole la endodoncia en un canino. Esto viene la cara que tiene de brava. Cuando yo llamé y no, el doctor está preguntando que cómo está, incluso la cara que puso. Obviamente los pacientes te odian, más nunca te quieren ver. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa, un canino superior, estaba haciendo un canino superior y miren a donde llegó el morado. ¿Ok? Mucho dolor en ese momento, sangraba mucho, lo anestesié, logré controlar el dolor, terminé la endodoncia, porque ustedes creen que si yo no termino la endodoncia, y no por cobrar la endodoncia, porque creo que ni la cobré, ¿no? Porque si no, más nunca va a ir un endodoncista esa señora, después que pasó esto. ¿Ok? Es un accidente bastante aparatoso que debemos tenerlo en cuenta. Vamos a ver aquí, fíjense, este paciente no es mío, este paciente es de una alumna de pregrado, ¿ok? Como van a hacer ustedes. También, fíjense, otra mujer, casualmente, no es que la literatura está contra las mujeres, también le estaban haciendo un premolar superior, fíjense el morado hasta donde, miren, la comisura del ojo, todo esto llegó al morado, le estaban haciendo un premolar superior. Una alumna de pregrado, no fue tan aparatoso, le molestó un poquito, empezó a sangrar, ubicamos que era una extrusión de hipoclorito, bueno, disolvimos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dice se disuelve, nosotros irrigamos internamente con solución fisiológica para bajar la concentración del hipoclorito. ¿Ok? A mayor concentración, obviamente hay más disolución de tejido orgánico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se irriga con solución fisiológica para intentar bajar esa concentración de hipoclorito y no haga tanto daño. ¿Ok? Y esta sí no es mía, pero como claro, la señora ya está gordita, ¿no? Pero fíjense cómo está en esta zona todo inflamado. Entonces, informar al paciente sobre la causa, severidad y gravedad de la complicación. Control del dolor, anestesia local y analgésicos, compresas frías extraorales para la reducción del hinchazón. Después del primer día, cambiar a compresas calientes y enjuagues bucales
para la estimulación de la circulación sistémica. Antibióticos no obligatorios, solo en caso de alto riesgo de evidencia de infección secundaria. Antihistamínica tampoco es obligatorio, corticosteroides es polémico, y terapia endodóntica adicional a solución salina o clorexidina con soluciones irrigadoras, ¿ok? Como soluciones irrigadoras. Entonces, ¿cuál es una de lo que deberíamos tomar en cuenta nosotros o las precauciones? Cuando yo empiece a instrumentar, irrigar solamente en cámara, porque si yo tiendo a meter la aguja en el conducto y se traba, y anestesio el hipoclorito no tiene por dónde salir y se va hacia el perianto, ¿ok? Entonces siempre debemos hacer, cuando estamos irrigando, movimientos de entrada y salida, ¿ok? ¿Para qué? Para que la aguja no se trabe. Si yo tengo aquí y se traba la aguja, el hipoclorito no tiene como retornar y sale directamente, ¿ok? Entonces, en fases iniciales, mientras que ustedes estén haciendo el pre-ensanchamiento, el pre-flaring, van lavando la cámara pulpar, eso sirve de irrigante, vamos pasando los instrumentos dentro del conducto, preparo mi tercio coronal y medio. Cuando ya preparo el tercio coronal y medio, que ya abrí ese espacio, ya yo empiezo a irrigar en cierta parte del conducto, ¿ok? ¿Por qué yo debo irrigar en el conducto? Porque debo disolver tejido orgánico. ¿Por qué debo irrigar en el conducto? Porque debo matar bacterias, ¿ok? Entonces, no, porque dice, bueno, yo no mejor no irrigo. Pero le acabo de, ¿cómo comenzamos la clase? Con la anatomía interna del conducto, ¿ok? Nada hago que no tenga accidente hipoclorito si todas las endodoncias me van a fracasar, ¿ok? Porque me siguen creciendo bacterias. Vamos a ver si tengo otra aquí. De todas maneras, ya nosotros, fíjense, este también es un paciente cuando yo estaba en la universidad haciendo mi maestría. El pregrado lo refieren al posgrado y fíjense el agujero, hubo una extrusión de hipoclorito y el hipoclorito le hizo una úlcera enorme ahí, un agujero, literal, ¿ok? Y esto es un accidente, esto no fue un accidente, bueno, aunque todavía está hinchadita aquí, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Excesiva presión al irrigar, no controlar la longitud de trabajo, una aguja de irrigación incrustada en el conducto radicular, dientes con foramen apical grande, reacción apical o un ápice inmaduro. ¿Ok? Síntomas, dolor, edema, signos, necrosis en la zona afectada, sangramiento abundante. Hay muchos casos que no duelen, ¿no? Hay casos que nos damos cuenta que el paciente se levanta del dolor, ¿ok? Hay casos que lo he vivido yo, el paciente se levanta y le sale el hipoclorito por la nariz, o lo sienten en la garganta, se meten agua y empiezan a escupir porque tienen hipoclorito en la garganta, porque se pasan a los seno maxilar y se comunica a la zona faríngea, ¿no? ¿Ok? Y no le dolió, no me dolió nada, pero fue que sintió el mal sabor como de todo el cloro en la garganta, ¿ok? Y no es que filtró, porque hay casos que puede pararse igual. Si usted no aísla bien, pasa el hipoclorito no por los senos paranasales, ¿ok? Sino pasa, filtra y le cae en la boca, entonces tiene mal sabor, ¿ok? Eso tiene que cuidarse de esa parte, ¿ok? Y otra, entonces una señal que nos puede afectar, ustedes están de la nada, irrigando, no instrumentando, irrigando y empezó a sangrar y bueno, ¿qué pasó? ¿Ok? Y esto es una pulpa necrótica, esto no es pulpito, lo que me está sangrando, posiblemente tienen el accidente. Fíjense, también hace poco me pasó uno a mí comenzando la irrigación, ¿ok? Estaba localizando el conducto, irrigué, o sea, metí la aguja en el conducto, irrigué 1 mililitro. ¡Pim! El paciente, ¡ay, me dolió! Entonces yo lavé y de hecho seguí, no instrumenté más con hipoclorito. Estoy hablando de 1 mililitro en un conducto distal. No irrigué más con hipoclorito, terminé con clorexidina todo el tratamiento. La paciente se levantó cuando me dijo, doctor, tengo una bola en el cachete. Cuando tocó en el cachete, tocó la bola en un 7 superior. Yo, en el cachete, y la Manamat, es un sitio de láser especializado en Quito, le mandan a hacer terapia de láser y en la noche, pum, también se puso morado, era una jueza aquí en Quito, tuvimos que buscar artículos y cosas para demostrarle que el factor anatómico era importante, porque está comenzando, ¿no? Porque si tú de repente lo hice durante toda la instrumentación y yo desgarré, no estuve pendiente de la longitud de trabajo, obviamente es más fácil que el pase y puede ser más iatrogénico, ¿ok? En fases iniciales, ¿ok? Donde ya tú tienes en cuenta que
el conducto está muy cerrado, de repente se trabó la aguja, y ya puede ser más anatómico. Entonces le demostramos científicamente que el factor anatómico, se hizo una tomografía, estaba la raíz distal penetrada, entonces bueno, no pasó más. Por supuesto la señora me dijo, bueno, yo no quiero más nunca, me hago una endodoncia con ese doctor. A pesar que sea anatómico, porque obviamente ¿a quién le echan la culpa? ¿Okay? Es lo mismo que pasa con el anestesiólogo del paciente que se nos murió en Quito. Después más nadie se quería poner anestesia con ella, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? En este momento, ¿qué es lo que ustedes deben tener claro? ¿Qué es lo que quiero? Más que cómo voy a tratar yo la exclusión de hipoclorito, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que puede ocasionar el hipoclorito ya en los tejidos, ¿ok? Doc, cuando se está haciendo la endodoncia se puede dejar esa cámara llena de hipoclorito y uno va instrumentando y eso funciona. Sí, eso algo va llevando, ¿no? Y de hecho, uno debe, ¿se acuerdan que cuando hablamos de aislamiento y cuando hablamos de apertura les dije que deberíamos levantar esa pared para tener un reservorio de hipoclorito, una piscina de hipoclorito dentro de la cámara pulpar? Precisamente ese reservorio es para que me sirva también de lubricante, ¿ok? Cuando yo esté pasando los instrumentos y cuando yo pase el instrumento, el hipoclorito también lo estamos empujando y llevando mecánicamente, ¿ok? También ayuda a trabajar, ¿ok? Doctor, otra cosa, cuando se coloca ese reservorio de hipoclorito allí en la cámara, ¿se puede utilizar este aparatito que es como flexible como para que haga como tipo lavadora dentro del conducto? Sí, claro, ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, acuérdense que le dijimos que habían varias concentraciones, ¿ok? Podemos conseguir en la literatura concentraciones de 0,5, de 1, de 2,5 y de 5,25. Generalmente, la que compramos en las dentales, ¿ok? Es de 2,5 o 3, ¿ok? Por supuesto, a menor concentración del hipoclorito, los efectos adversos son menores, ¿no? Eso es claro, eso es física, química y matemática. Si yo irrigo con una concentración de 6%, por supuesto, si hay un accidente de intrusión de hipoclorito, es más aparatoso porque es más concentrado, ¿ok? Entonces, claro, mucha gente lo que se recomienda es que de repente estar irrigando sobre 2,5 o 3, ¿ok? Yo irrigo 5,25 y 6. ¿Por qué? Porque yo hago endodoncia en una cita, yo no hago varias citas, yo tengo solamente una hora para hacer para hacer el procedimiento, limpiar y desinfectar adecuadamente. Entonces, por obvio, como la mayor concentración tengo mayor efecto adverso, a mayor concentración también tengo mayor efecto antibacteriano, tengo mayor efecto de disolución del tejido orgánico, ¿ok? Entonces, por supuesto, me va a ayudar. Pero eso no quiere decir que obligatoriamente yo tengo que trabajar al 5,25 o al 6. Lo importante, por eso eso está aquí, es el volumen, la cantidad de solución que nosotros vamos colocando dentro del conducto. A lo mejor, como yo utilizo concentraciones mayores, no tengo que utilizar tanto volumen, porque obviamente también lo hago en una hora, que cuando yo trabajo 2,5 o 1. Si yo decido trabajar a 1, en vez de irrigar, por ejemplo, 20 mililitros de hipoclorito, tengo que irrigar 40 mililitros de hipoclorito. Tengo que irrigar el doble o el triple. No, a eso tenemos que tener claro. Por eso, aquí está. El volumen es lo que, no tanto la concentración, sino el volumen. El volumen de hipoclorito dentro del conducto. Mientras menos concentración de hipoclorito, menos accidentes. O sea, va a haber accidente igual, pero de repente puede ser menos aparatoso, menos complicado, ¿no? Pero el accidente puede haber. Pero lo que les dije, el hipoclorito al 6% extruido en los tejidos perapicales no es lo mismo que un hipoclorito al 1%. ¿Ok? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? El hipoclorito se inactiva rápidamente. Porque ustedes dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo para evitar que me destruya y que yo pueda tener ese accidente? Bueno, yo irrigo con hipoclorito
no sé, al 525, una vez, lo dejo en el conducto y me voy a tomar café, me voy a fumarme un cigarro, voy a chismear, no sé qué, voy a hablar y cuando venga ya disolví todo y está listo, ¿ok? Lamentablemente esa no es la historia. Bueno, eso está ahorita en controversia, ¿no? Siempre, o sea, en controversia porque empezaron a salir estudios que sí, que no, pero todavía el protocolo es precisamente que se inactiva rápidamente. Entonces, si se inactiva cuando esté en contacto con la dentina, se inactiva en 2, 3, 4 minutos, yo no me puedo ir media hora a fumarme un cigarro y a chismear, a tocar comerme un dulce, porque no está haciendo nada. Entonces, nosotros necesitamos obligatoriamente el recambio, irrigar. Por eso les dije, cuando hablamos de instrumentación manual, entre lima y lima irrigamos entre 1 o 2 mililitros de hipoclorito. Vamos recambiando ese hipoclorito, vamos colocando hipoclorito joven, para que también ese hipoclorito joven, por solamente esa actividad molecular o atómica, haya movimiento y ustedes se van a dar cuenta, hay burbujeo. ¿Ok? Cuando nosotros irrigamos el hipoclorito, hay un burbujeo del hipoclorito y eso está ahí se está activando, está en el proceso de disolución del tejido. Déjenme un momentico aquí para mostrarles eso. Y vean a lo que me estoy refiriendo. No se duerman tanto, que esto es importante. Yo qué. Uy, ¿qué pasó? No, sí, en el bus se me tapó la Era pasado la mierda. La misma base. En el bus. Uy, qué lindo. Vean ahí. Ahí está el hipoclorito. Ven el burbujeo. ¿Ok? Entonces ahí ese burbujeo, a ver cómo va explotando. ¿Ok? Eso quiere decir que está disolviendo todo. Está en actividad. ¿Ok? Pero esa actividad pasa rápidamente. Si yo tengo que recambiar, llega un momento que ustedes lo dejan ahí y ya no ven más nada. ¿Ok? Por eso les digo, nunca se me van a ir 18 horas a tomar café y a chismear, ya eso deja de trabajar. Aunque es polémico. O sea, no es polémico, ya hay gente importante que dice que aparentemente sí funciona, que han ido probando cosas, pero no hay tanto sustento todavía científico como para decir eso, ¿ok? Esa actividad activa del hipoclorito puede durar 1 minuto. Un poquito más de 1 minuto, ¿ok? Un poquito más de 1 minuto. Entonces, claro, nosotros, por eso es tan importante lo que les dije, el recambio. Otra cosa importante que también tenemos que tener en cuenta es el calentar el hipoclorito. ¿Ok? No. Bueno, no sé si han estudiado en el microondas, se utilizaba mucho, lo calentaban en los calientabiberones, los calientatuteros. ¿Ok? Colocaban las jeringas con agua como un baño amarilla y lo calentaban ahí. Pero ahora se está calentando con los activadores ultrasónicos. ¿Ok? Se está calentando con los transportadores de calor de los sistemas de obturación, también se utilizan para calentar. ¿Okay? Entonces nosotros cuando activamos el irrigante, ya lo vamos a ver, esa activación del irrigante hace que caliente el hipoclorito, o sea, lo esparza por todo el conducto y también caliente el hipoclorito. ¿Okay? Entonces es importante recambio y temperatura. Entonces, ¿qué hace la temperatura? Aumentar la capacidad antibacteriana y aumentar la capacidad de disolución de tejido orgánico. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos como segundo técnica de irrigación, que se utiliza, no es frecuente, claro. En el mundo endodóntico, en esta historia endodóntica, por supuesto que hay clínicos e investigadores que defienden a la clorhexidina, y precisamente la defienden para intentar disminuir los riesgos que tenemos cuando se extruye
el hipoclorito. Pero también hay accidentes con extravasación de clorhexidina que también pueden generar, ¿ok? También pueden generar un accidente, ¿ok? También se ponen morados, porque no tanto como el hipoclorito, pero también no es que aquí voy a regar fuerte, que se me trague la aguja, que no pasa nada, ¿no? Eso tienen que tener bastante cuidado. Químicamente, una biguamida catiónica que se utiliza con concentraciones que van de 0 a 12 a 2%. Produce filtración de los componentes intracelulares a través de la membrana citoplasmática, baja toxicidad, antimicrobiano de amplio espectro, bactericida heterostático, efecto de sustantividad. Una de las grandes ventajas que tiene la clorhexidina es la sustantividad, ¿ok? Anótenlo porque eso también es pregunta de examen. ¿Qué quiere decir la sustantividad? Que el efecto antibacteriano, ¿ok? Perdura por un tiempo, ¿ok? Entonces por eso cuando nosotros, y es un poco como un poroso antibacterial, es como si fuera un antibiótico en líquido, por eso en periodoncia mandan la clorhexidina pero al 0,12 para descontaminar. Sustantividad, ¿ok? Para descontaminar la cavidad bucal después de la cirugía, ¿no? Por un tiempo. ¿Qué pasa? Y bueno, ya se lo voy a explicar. Entonces también por este mismo efecto de la sustantividad, en algún momento se ha manejado como si fuera una medicación intraconducto, ¿no? En algún momento, creo que ese ya no lo venden, teníamos clorhexidina en gel, ¿ok? Y esa clorhexidina en gel como que se colocaba dentro del conducto como si fuera una medicación intraconducto, ¿ok? ¿Qué podrían hacerlo? Irrigar hacer la endodoncia con clorhexidina y esa clorhexidina que queda dentro del conducto, no secarlo y que quede ese efecto de sustantividad 2, 3, 4 días matando bacterias, ¿ok? Muy bien. Aquí está la sustantividad. La clorhexidina tiene una capacidad de absorción hacia la dentina gracias a su habilidad para unirse de la manera irreversible con la hidroxiapatita, lo que permite ejercer sus propiedades antibacteriales a largo plazo. Su liberación continua por periodo de 48 a 72 horas posterior a la instrumentación y irrigación con clorhexidina, sin embargo, no afecta el sellado apical de la obturación. Y creo que, bueno, no sé ahorita, pero creo que cuando ustedes, después que terminan de hacerla, limpiar caries, muchos protocolos descontaminan la cavidad con clorhexidina, ¿ok? Ojo. En endodoncia es clorhexidina al 2%, no la enjuague bucal. El enjuague bucal es al 0,12, es al 2%. Entonces, para poder ser utilizada y posiblemente para descontaminación de las cavidades, después de eliminación de caries, posiblemente también debe ser al 2%. Entonces, acuérdense, la concentración de los enjuagues bucales de clorhexidina es al 0,12 y la concentración de la clorhexidina para uso en endodoncia o para irrigación es el del 2%. Muy bien. Aparte de su función desinfectante, el hipoclorito se caracteriza por su capacidad de disolver restos orgánicos. Esto no puede ser superado por la clorhexidina y por eso preferimos el hipoclorito. ¿Okay? Ustedes en cualquier congreso del mundo escuchan a alguien que va a dar una conferencia con clorhexidina, todo el mundo se va. Queda el pobre conferencista solito ahí. ¿Ok? Y se los digo porque ya una de las personas que era pro clorhexidina, que era latino y era peruano, el pobre, todo el mundo lo atacaba, no veían foros que él estuviera o cosas que él comentara, todo el mundo lo atacaba, ¿no? Entonces el pobrecito estaba solo en un rinconcito porque nadie lo quería, porque era el que decía que el hipoclorito no servía, que la clorhexidina era mejor. Logró hacer un estudio con pacientes donde hubo cicatrización, reparación, o sea, sí funciona. Pero claro, ya no es para hacerlo en una cita, hacer 2 citas, dejar medicación intraconducto, porque no disuelve el tejido orgánico. ¿Okay? ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué también pasa con la clorhexidina? Porque ustedes dicen, oh, ya yo tengo, si estuviera Eduardo aquí dijera, yo tengo el invento. ¿Qué diría? ¿Cuál creen ustedes que es el invento? La clorhexidina con el hipoclorito.
Yo quiero antibacterial y quiero disolver, voy a mezclarlo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando lo mezclan? Esto que lo que ustedes están viendo aquí, ¿ok? Se forma un precipitado negro. Y de hecho, si ustedes, hay mucha gente que desinfecta las unidades con clorexidina. ¿Cómo que se llama? La clorexidina que desinfectan aquí. Sablón. El sablón es clorexidina. Entonces limpias la escupidera con clorexidina, antibacterial, y echas cloro, ¡puf! Se pone una capa negra. La primera vez, hace 10 años, cuando yo llegué aquí, el cloro que me quedó de irrigar lo eché. Cuando lo eché en la escupidera se puso negra. Yo, mierda, ¿qué hice yo aquí? Yo no sabía qué desinfectar. Y agarré un cepillo y empecé a quitarlo y no se quitaba. Imagínense eso dentro del conducto, el invento de Eduardo. ¿Ok? Dentro del conducto negro se pega, ¿ok? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Al irrigar con clorexidina, inmediatamente luego de haber irrigado con el hipoclorito, la formación de ese precipitado, cloruro de clorexidina, produce una pigmentación marrón indeseable en las paredes de la cámara y el conducto pulpar. Por lo que antes de aplicar la clorexidina se debe secar el conducto y irrigar el agua con agua destilada. Entonces, si nosotros en nuestros protocolos, ya lo van a ver, de irrigación, porque hay un protocolo final que ustedes van a hacer después cuando ya terminaron de instrumentar, hicimos prueba de patrón, y digo, ya listo, ya pueden obturar. Hay que hacer un protocolo de irrigación, ¿ok? Un protocolo de irrigación final para nosotros desinfectar el conducto, terminar de desinfectar el conducto para eliminar la capa, el tejido inorgánico, ¿ok? O ese spin layer, abrir los túbulos dentinarios y poder obturar, ¿ok? Este protocolo de irrigación, hay protocolo de irrigación donde está la clorexidina, pero entonces nosotros debemos inactivar esa clorexidina con agua destilada o solución fisiológica. O sea, lavar el conducto, sacar todo el hipoclorito y luego empezar a irrigar con clorexidina. Después, lavar el conducto, sacar la clorexidina y si vuelvo a irrigar con hipoclorito, poder irrigar para que no se forme el precipitado. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos los agentes quelantes o el quelante del calcio, que es la irrigación o la solución irrigadora, que es para eliminar ¿qué? El tejido inorgánico, el barrillo dentinario. Acuérdense que el barrillo dentinario es el que nosotros producimos con la instrumentación y se queda pegado en las paredes del conducto. ¿Ok? Son sustancias ácidas que se unen a la dentina y sustraen los iones de calcio para reblandecerla. Favorece la eliminación de la capa residual, mejora la efectividad del hipoclorito de sodio, se utiliza como coadyuvante en la fase de irrigación final del sistema del conducto radicular. Ahora les pregunto yo, ¿por qué ustedes creen que favorecen o mejoran la efectividad del hipoclorito de sodio? ¿Por qué? ¿Por qué, Marlon? Porque contiene iones de calcio. ¿Contiene iones de calcio o sustraen los iones de calcio? Sustrae los iones de calcio. ¿Por qué lo va a favorecer? Yo se lo dije al inicio. Al yo eliminar ese barrillo dentinario que está en la pared del conducto, quedan los túbulos dentinarios expuestos. Y ese hipoclorito, ¿ok?, va a penetrar en esos túbulos dentinarios para eliminar esas bacterias o ese tejido pulpar que está ahí internamente. ¿Ok? En algún momento de la historia de la endodoncia, hace 15, 16, 17, 18 años, ¿ok?, se utilizaba hipoclorito EDTA, hipoclorito EDTA. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que se estudió y se dieron cuenta que intercambiar EDTA e hipoclorito inactivaba al hipoclorito, o sea, la capacidad de disolución del tejido orgánico y la capacidad antibacterial se disminuía. Entonces, si yo lo estaba haciéndolo seguido, el hipoclorito es como si no estuviera irrigando, ¿ok? No estaba funcionando correctamente. ¿Por qué les digo? Porque en algún momento, o todavía venden lubricantes, ¿ok?,
con contenido de DTA, peróxido de carbamida o peróxido de urea, que son blanqueadores para la instrumentación. Entonces, claro, tú irrigabas con hipoclorito, utilizabas los lubricantes de DTA, una burbuja impresionante, se blanqueaba todo y uno sentía que estabas limpiando muchísimo, que todo ese burbujeo, pero resulta ser que con los estudios se dieron cuenta que lamentablemente inactivaba el hipoclorito. El efecto del burbujeo era la unión química entre los dos, pero realmente no había limpieza interna. ¿Ok? Entonces, por eso, fíjense que se los puse aquí, entra como irrigación final, ¿no? Después del hipoclorito. ¿Está claro? El EDTA. Bueno, también puede ser, aquí está, EDTA al 17%, esto lo venden en las casas comerciales, o ácido cítrico, eso no lo venden en las casas comerciales, ustedes lo tienen que mandar a preparar, pero también el ácido cítrico es un quelante del calcio, ¿ok? Que lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema, el EDTA es caro, un potecito, no sé cuánto, dura muy poquito, no sé cuánto cuesta porque yo no lo compro, ustedes pueden mandar a preparar el ácido cítrico al 10%, que le den un galón y con eso pueden estar. ¿Y con qué usted inactiva si se relajó? Yo no, con solución fisiológica con agua destilada, ¿ok? Lo inactivo yo. Entonces fíjense, esto que ustedes ven aquí, que lo ven clarito, lo entienden, que es el Smith Layer, ¿no? Bueno, no lo entiendo, sea mentiroso. Ahora, después que yo elimino el Smith Layer, ven los túbulos dentinarios, ¿cómo quedan? Eso es lo que nosotros queremos. De este montón de basura que tengo en la pared del conducto, para irrigar, hacer irrigación final para abrir los túbulos dentinarios y aquí penetre el hipoclorito y ahí penetre los cementos, ¿ok? Los cementos endodónticos, que es lo que utilizamos para unir o fusionar la gutapercha con el núcleo central de obturación con la pared del conducto, ¿ok? Aquí estamos claros. Fíjense, esto es lo que yo les decía, estos son, todavía los venden, los lubricantes, ¿no? Uno tiene peróxido de carbamida, el otro tiene peróxido de urea, que son los que se utilizan para hacer blanqueamiento interno, y es como un gel. Entonces me permite poder, ¿qué es lo que les dije? Acuérdense que se va a inactivar. De repente un conducto calcificado, que yo necesito que la lima baje, ustedes lo pueden tener para eso, y después que ya consiguen el conducto, que lograron que bajara el conducto, ya dejan de utilizarlo y siguen con el hipoclorito, que llega un momento que ya a mayor cantidad de hipoclorito ya no se va a inactivar, ¿no? No hay tanto problema. Favorece la localización de los conductos y facilitar el acceso y la acción de las limas en el interior de los conductos. ¿Ok? Muy bien. Momento de la irrigación. Tenemos antes, durante y después. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya yo comienzo, hago mi apertura y al hacer mi apertura, yo empiezo a irrigar. ¿Para qué? Para neutralizar. Si es una pulpitis, empezar a disolver tejido orgánico. ¿Ok? Si es una necrosis, empezar a neutralizar ese contenido tóxico. Es como si ustedes se cayeron y se rompieron y está todo sucio. Cuando van al médico, ¿qué hacen? Van a limpiar la herida primero, antes de suturar, antes de ver qué fue lo que pasó. Entonces, es la primera etapa que nosotros vamos a hacer. Durante la instrumentación, durante el procedimiento propiamente dicho de la endodoncia, ¿ok? Y después es de cuando hablamos de la famosa irrigación final. Entonces, objetivo: antes, neutralizar el contenido séptico, necrosis pulpar, favorecer la apreciación de los conductos, facilitar el acceso a la lima al interior del conducto. Lo vamos a hacer con hipoclorito de sodio. ¿Y qué opciones tenemos? Glicerina o el EDTA en gel. ¿Ok? La glicerina como lubricante. Y ya está, hay una glicerina líquida, bueno, también creo que hay en gel, ¿no? Que les va a permitir que puedan utilizar dentro del conducto para que sea lubricante y no inactiva el hipoclorito y no es una solución que me vaya a desfavorecer dentro del conducto, sale muy fácilmente, ¿ok? Claro, fases iniciales, antes, ¿está claro? No es durante todo el procedimiento. Luego durante, ¿cuáles son los objetivos? Eliminar los restos biológicos bacterianos pulpares
El hipoclorito de sodio, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de disolución del tejido orgánico. Entonces, durante todo el procedimiento mecánico, durante la selección, la determinación de la longitud de trabajo, todo el procedimiento mecánico, lo ideal es que yo irrigue con hipoclorito para disolver ese tejido orgánico. ¿Ok? Durante facilitar la acción de los instrumentos. ¿Ok? Y después, pues, lo que es la famosa irrigación final, ya va a entrar el LDTA, ¿ok? Al 17% o el ácido cítrico al 10%. O el agua destilada. No. Esto, el agua destilada, no, ya vamos a hablar de los protocolos. El agua destilada no abre, no elimina el layer. O sea que Es de inactivar. ley- De ley esto. De ley esto lo vamos a hacer en clínica. Cuando le mandamos, vayan a hacer la irrigación final. Entonces ustedes, lo que les dije, ustedes a instrumentar, hicieron conductometría y los profesores le dicen, listo, ahí está en el punto, pueden seguir, ahora vayan a instrumentar. Instrumentarán mecánico o manual y ya terminar la instrumentación, profesor, vamos a hacer la conometría, ¿ok? Hacen la conometría, bien, bajó, subió, está perfecto, está en el punto. Listo, ¿ya puedo obturar? Sí. Entonces, tienen que hacer el protocolo final, empiezan a irrigar en el conducto, ¿ok? Dejan el hipoclorito, después pasan el EDTA, dejan que el EDTA se actúe un minuto dentro del conducto y luego que actúe el minuto dentro del conducto, inactivan el EDTA y vuelven a irrigar con hipoclorito, ¿ok? Entonces, tiene un proceso. Lamentablemente, o sea, si lo están haciendo un molar de 3 o 4 conductos y le queda 1 hora, generalmente no obturan. Porque se tardan 40 minutos haciendo el protocolo de irrigación, yo no sé por qué. Bueno, me imagino que con el miedo de pensar que vaya a haber una extravasación de hipoclorito. ¿Ok? Neutralizar, luego, neutralizar el quelante del calcio, solución salina o agua destilada, lo que me estaba preguntando, eliminar el resto bacteriano y hipoclorito de sodio. O sea, si hay protocolos o hay endodoncistas que no utilizan hipoclorito durante todo el procedimiento, inactivan el hipoclorito, colocan el EDTA, el minuto dentro del conducto y luego inactivan el quelante del calcio y ya obturan, ¿ok? Y hay otros que si ya abrí el tubo dentinario, a mí me interesa que el hipoclorito entre, ¿ok? Y nada, Eso sí se hace con hipoclorito de sodio. Y si el profesional decide no trabajar con el hipoclorito de sodio y solamente trabajar con la clorexidina, también hay que utilizar el quelante. Sí, claro. Acuérdense que la clorexidina, además de no elimina tejido orgánico, tampoco elimina tejido orgánico. Tenemos que eliminar esos túbulos, abrir esos túbulos dentinarios, eliminar esa capa residual que está ahí. ¿Ok? ¿Y cuántas jeringas se deben de utilizar del quelante? ¿Con una sola jeringa de...? Sí, irrigar, pueden ser 3 mililitros y dejarlo un minuto dentro del conducto. ¿Ok? Fíjense otra cosa. Ya desde hace mucho, bueno, ya pueden ser 10, 15 años, antes nosotros solamente irrigábamos con una sola técnica, la jeringa y aguja, ¿no? Que es la que ustedes también van a irrigar ahorita en clínica, ¿no? Lo ideal es que, no me acordé, porque había dinero para comprar cosas que hubiéramos pedido activador. O bueno, 3 activadores para que ustedes activaran en clínica. Llegó el de la clorexidina. ¿Para qué va a venir? Ya digo Ya es 1 hora y media. Sí, 1 hora y media. Pero ya está. Pero pasa, dale. Es que no me gusta que haga ese ruido. La clase estaba tranquila, eso sí. Ok. Entonces, solamente hablábamos de aguja y jeringa, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso en algún momento en la historia de la endodoncia le pusieron nombre. Eso se llama presión, la técnica de presión positiva. Escuchen bien, presión, no de presión. Bueno, es de presión positiva. Pero no es que está deprimido. ¿Ok? La técnica de presión positiva es la famosa técnica de jeringa y aguja, ¿no? Que son las técnicas manuales y nació la agitación manual dinámica o dinámica manual. Ya le vamos a explicar qué es. Luego también tenemos las que están asistidas por máquinas, que tenemos el XP Endo Finisher, que esto se conecta en el motor de endodoncia, la activación sónica,
y la activación ultrasónica, que durante mucho tiempo, bueno, todavía se llama irrigación ultrasónica pasiva, le decían PUI. ¿Ok? ¿Por qué está en controversia? Porque no era pasiva. ¿Ok? Como es una punta, la punta contactaba las paredes del conducto y las desgastaba. Podíamos hacer escalones, entonces no era pasiva. Pero ahora se sigue llamando, en el mundo endodóntico, decían la técnica PUI, ¿no? Así se sigue conociendo. ¿Ok? Entonces tenemos técnicas manuales y asistidos por máquina. Entre las manuales tenemos presión positiva y agitación dinámico manual. Y entre las asistidas por máquina, XP Endofinisher, que es con el motor de endodoncia, los sónicas, que es un motor especial, y las ultrasónicas, que se conectan al ultrasonido con que ustedes hacen la limpieza. ¿Ok? ¿Todos los motores de endodoncia tienen esta modalidad? Sí, no, esto hay que comprar una, así como compran una lima rotatoria para hacer endodoncia, compran una lima para activar el irrigante. ¿Ok? Entre las sónicas también compran un aparato, el más famoso en el mercado se llama Endoactivator, y entre las ultrasónicas el motor, el ultrasonido, ¿ok? De limpieza. Ustedes conectan una punta especial, también compran una punta de irrigación, de activación irrigante, y ya también venden lo que le estaba diciendo, solo activadores, que no sirven para hacer limpieza, sino solamente para activar el irrigante. ¿Ok? Que se llaman activadores. Que es lo que le decía que lo hubiera pedido que lo compraran para la clínica. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Fíjense, nosotros, esto que ustedes ven aquí, lo que ustedes ven en verde, son las paredes del conducto que no se tocaron con instrumental, bueno, manual, mucho menos, esto es rotatorio, ¿no? Que tiene mayor conicidad. ¿Se acuerdan la conicidad? Ya vamos. Cuando le hemos mecanizado, van a ver lo que es esa conicidad. Entonces, fíjense, el diente contaminado con el micro-CT. Este es un diente natural, lo que le digo, este es un diente escaneado. Cuando instrumentan, es lo morado. Todo esto está sin tocar. ¿Ok? Fíjense, todo esto es contaminado. Por eso nosotros debemos activar el irrigante. ¿Ok? Y por eso sería bueno que la universidad tuviera los activadores. ¿Ok? Muy bien. ¿Activadores de qué? Del irrigante. Los activadores de o la punta de ultrasonido para activar el irrigante. ¿Ok? Otra cosa que es importante, bueno, fíjense, lo que les dije, la técnica de presión positiva, que es la aguja. Nosotros tenemos diferentes tipos de agujas en el mercado. ¿Ok? Ya vamos a verlas aquí. Fíjense, hay de salida frontal, de salida lateral, con bisel, con doble salida, con triple salida, con 4 salidas. ¿Ok? La salida lateral puede ser de punta roja o bisel abierto. Entonces, ¿para qué es eso? Precisamente para evitar que el hipoclorito salga recto al periápice, ¿sí? Y que salga por el lado. Y la punta roma es para que salga por aquí y salga por aquí. ¿Ok? Entonces, todas estas agujas se han ido estudiando a ver cuánto irrigante llega al tercio apical. O sea, ¿qué habla la literatura? Que nosotros deberíamos estar irrigando sobre unos 3 milímetros, ¿ok? Para que el irrigante llegue al tercio apical. No para que llegue a los tejidos preapicales, para que llegue al tercio apical y podamos desinfectar. Si yo trabo la aguja, si la aguja se me traba, ¿ok? Ya lo que les dije, no tiene retorno de hipoclorito, el hipoclorito va a ir con presión a los tejidos preapicales. Pero definitivamente la aguja, fíjense, la aguja que más difunde hacia el apical es la salida frontal, fíjense todo esto. ¿Ok? Y es la aguja que la mejor aguja. O sea, la mejor aguja para que el irrigante funcione bien. Pero es la mejor aguja y la aguja más fácil para tener un accidente de hipoclorito. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál se está trabajando? Que llega bien el irrigante y también voy a algo protegido. Esta de bisel, ¿no? Que esta es la que ustedes van a tener en la universidad. Pero no se nota tanto. No es frontal. ¿Ok? Le falta parte aquí está el cilindro de la aguja y le falta una parte. Y ustedes la ven biselada, ¿ok? Para que intente salir hacia un lado y no salga recto. Pero esa sale hacia un lado y baja también, que es lo que nos interesa. Eso quiere decir que si un diente tiene una conductometría de 23 milímetros, esa aguja se va a colocar
colocar con un tope de 20 milímetros. Debería ser 20 milímetros. Debería ser, Debería obviamente, altamente peligroso. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo entiendo que hablan entre 5 y 6, ¿ok? Y acuérdense lo que le dije al inicio. O sea, si estoy comenzando la instrumentación, no la voy a bajar a 20, se me va a trabar. De hecho, en la primera fase nos quedamos hacia arriba. Después que yo instrumenté todo, que ya yo empiezo a irrigar, o sea, ya hacerlo como más formal de irrigación, y si pudiera bajarlo a esos 18, 19, 20, que ya está abierto, y le ponen un tope, van a poner el tope y van a irrigar hasta el tope, ¿no? Y entrar y salir, ¿ok? No haciendo fuerza, por supuesto. Otra cosa que es importante, que parece mentira, es la jeringa, ¿no? Como somos latinos y nos gusta todo fácil, yo se lo he dicho varias veces, voy a buscar una jeringa de 20 mililitros, de 20 cc, yo lleno toda esa jeringa y no tengo que estar llenando a cada rato. Pero si ustedes, imagínense una jeringa de 20 cc, toda la solución que está ahí, para salir por un diámetro tan pequeño, tienen que hacer mucha fuerza, ¿ok? Entonces, para que distribuir la fuerza adecuadamente, entre 3, bueno, generalmente venden entre 2.5, entre 3 y 5 va súper bien, no tienen que aplicar tanta fuerza, ¿ok? Fíjense, entre el hipoclorito que nosotros utilizamos, entre lima y lima, aproximadamente es 1 o 2 mililitros. ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo un central, para hacer la lima 15, saco la lima 15 y riego 1 o 2 mililitros. Meto la lima 20, saco la lima 20, meto 1 o 2 mililitros, y así, ¿ok? Y luego, entre la irrigación final, lo que se dice que por lo menos por cada conducto 15 mililitros, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Ya terminé de irrigar, no sé qué, protocolo de irrigación final, tiene 15 mililitros de hipoclorito con cuidado, o sea, 3 jeringas de 5 en cada conducto, inactivamos lo que les dije con solución fisiológica agua destilada, y luego 3 mililitros, pues podría ser 3 mililitros por cada conducto con EDTA, dejamos un minuto, ¿ok? Bueno, no, a lo mejor no tanto, pueden poner los 5, 2.5 y 2.5, o sea, pónganse un premolar de 2 conductos. Dejan el minuto por reloj, inactivan con solución fisiológica, 5 mililitros, y luego, o sea, mi recomendación es que vuelvan a utilizar el hipoclorito de sodio. Los túbulos dentinarios están abiertos, por ahí va a pasar el hipoclorito, disolvemos el tejido orgánico y ahí ya podemos nosotros tranquilamente secar, ¿ok? Hacer el procedimiento de secado para nosotros obturar, ¿ok? ¿Cómo secamos, profe? Con cono de papel, pueden ahí los capilares. ¿Se acuerdan que les pedí unos capilares a última hora, unos que son moraditos? Sí. Esos capilares ustedes los meten con la succión y aspiramos. Entonces ponemos 1 o 2 conas y es mucho más rápido, ¿ok? Ya todo eso lo vamos a hacer en la preclínica para que ustedes ya, cuando lleguen a clínica, sean el ejemplo en toda la universidad, ¿ok? Muy bien, entonces se ha estudiado muchísimo los diámetros de las agujas, lo que les dije, si es curvo, que si es salida lateral, doble salida, triple salida, pero evidentemente hace poquito, no sé qué, bueno, tengo que buscarlo, creo que salió el año pasado o comienzo de este año, ya otro estudio que definitivamente dice que que el irrigante se difunde mejor con lo que nosotros deberíamos aprovechar son las de salida lateral, ¿ok? También hay una cosa súper importante, ¿por qué? Porque hoy en día se habla mucho de no instrumentar, o sea, hay una moda de hace algún tiempo para acá de instrumentar muy poquito, ¿ok? No desgastar tanto, entonces ustedes ven unas endodoncias que son mínimamente invasivas, ¿ok? Terminan en un ápice de un diámetro apical 25, ¿ok? Y al terminar en un diámetro apical 25 con una conicidad 0,403 son muy finitas, son bonitas, pero por física, química y matemática no hay tanto si no contacto o no elimino tanta bacterias, pulpa de la pared del conducto, puede fracasar. Y fíjense, ¿se acuerdan este estudio? Todo lo que queda, y aquí estamos hablando de un 2508, ¿no? Una curiosidad importante y todo lo que está quedando, ¿ok? Si yo hago 2504, ¿ok? Obviamente va a quedar mucho más. Pero bueno, activan el irrigante, hacen un montón de cosas porque hay una escuela enfocada en eso, ¿ok?
Y ustedes, pues en estos días escuché a uno, bueno, que somos amigos, ¿no? Nosotros los endoncistas, profesores y conferencistas en el mundo nos conocemos, así no nos colocamos personalmente por las redes sociales, somos amigos. Lo escuché diciendo de las preparaciones mínimamente invasivas, que hoy en día ya eso no... Hoy en día ya no se, o sea, que todavía se sigue peleando que aumenta o no aumenta el diámetro, son criterios, ¿ok? Pero obviamente si yo aumento el diámetro y aumento la conicidad, tengo más espacio y la aguja me va a bajar mejor. Si me baja mejor, el irrigante va a llegar mejor, ¿ok? Y obviamente voy a desinfectar más, ¿ok? No, yo soy de instrumentación de diámetros mayores, no me gusta la mínimamente invasiva, no me gusta, lo he intentado hacer miles de veces. Y los pacientes llegan con dolor, sigue doliendo, pero pues todo está perfecto, el momento de trabajo, lo que hago es desobturar, aumentar el diámetro y los dolores pasan. Entonces queda tejido pulpar, quedan bacterias, así uno, y yo activo el irrigante, porque yo también tengo láser y pase láser, bueno, todas las cosas que hoy en día tenemos para eso. Entonces, no me he dado excelentes resultados, puede ser que esté sugestionado, no voy a decir que no, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Entre estas técnicas manuales también tenemos la agitación manual dinámico, que mientras nosotros no tengamos un activador, esto es una opción que ustedes van a hacer en la clínica, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Con el cono de gutapercha que ya ustedes seleccionaron, que ya tienen elegido, ustedes van a activar el irrigante, ¿ok? Ya en un video ya lo van a ver. Se deposita en el conducto de la solución irrigante, luego se introduce un cono de gutapercha bien adaptado al conducto previamente instrumentado. Se desplaza el cono en el interior del conducto con un movimiento hacia adentro y hacia afuera, en un recorrido de 2 a 3 milímetros. El cono produce un efecto hidrodinámico que mejora el desplazamiento e intercambio de irrigante en el tercio apical en comparación con la irrigación estática o con la irrigación pasiva. ¿Ok? Profe, no entiendo qué es eso de activar el irrigante. Porque el irrigante... ¿A qué hora llegaste? Sí, más sencillo. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí está, vean para que vean este video para ver si lo entienden mejor, Eduardo. A ver, ya, no quiere que lo entiendan. ¿Okay? Estamos irrigando, presión positiva, lo que le enseñé. ¿Ok? Ahí está el cono ya seleccionado porque yo voy a obturar. Y al yo hacer el movimiento de entrada y salida de 2 o 3 milímetros, ese irrigante que está dentro lo empiezo a difundir. ¿Ok? Ahí lo estoy activando manualmente con un cono. Si yo dejo el hipoclorito solo, él está ahí, molecularmente está activo, ¿no? Porque también saco un video espectacular que te lo perdiste, cómo el hipoclorito se va activando. Eso molecularmente, atómicamente, ¿qué está haciendo? Por eso, ¿se acuerdan que lo dije lo del recambio? Sí. Pero aquí ya yo mecánicamente lo estoy activando. O sea, yo estoy difundiendo, empujando el hipoclorito a la pared del conducto. Lo hago aquí lo estamos haciendo con una gutapercha, ¿ok? El video y luego tenemos el otro efecto de activación que es concavitación, ¿ok? Va a generar un rápido desplazamiento de las partículas líquidas en movimiento tipo remolino por todo un objeto que está vibrando. Lamentablemente este video ya me dijo cuando arranqué que no iba a funcionar. Esto es una punta de ultrasonido que está conectado al ultrasonido de limpieza, ¿okay? que ustedes utilizan para limpiar. Se conecta este insert y cuando ustedes activan y esto ustedes ven cómo se va difundiendo todo el hipoclorito por la pared del conducto. ¿Okay? Eso es activar el hipoclorito. Hay de manera manual, ¿okay? Y hay de manera mecanizada. ¿Okay? ¿Pero son de metal o son plásticas? Son de metal. Bueno, ya hay plásticas también, hay de teflón, ya han inventado un montón. Precisamente porque lo que les dije, ¿se acuerdan que les dije que no era pasivo nada? Porque esa punta tocó la pared y la labra, ¿no? Entonces ya hacen de teflón, hacen plásticas, hay diferentes cosas que han ido sacando para que realmente no sea activa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las plásticas, como eso genera calor, se parten, entonces a veces quedan trabadas dentro del conducto y tienes que ponerte a sacarla, se puede complicar un poco la cosa, pero funcionan bien, claro. Si nosotros bueno, de hecho, estas son plásticas, ¿no? Si nosotros lo usamos con prudencia y recambiamos, no queremos utilizar 300 veces la punta, por supuesto no nos va a pasar eso,
¿ok? El endomotor también se puede utilizar para eso. Hay unas puntas que van en el endomotor, que las venden aquí, y me pareciera que son diseñadas, creadas aquí en Ecuador, me pareciera, y que tú las colocas con triángulo y rotan, y son plásticas. Esa no sé, ya se yo casi yo tengo, pero no casi no, las utilizo poco, me las regalaron, para esto se las traigo para que las vean. Las venden en Biodonti y en Cuenca. Mejora el debridamiento. Entonces fíjense, este es el aparato sónico. En estos días vi a alguien que estaba inventando que compraba como un activador en Temu o un cepillo de dientes que le podían conectar eso y que funcionaba bien, ¿no? Vi a alguien por ahí comentando, no lo he visto, ¿no? El sónico. Pero cuando se compara la efectividad entre una activación sónica como esta, fíjense que va de 1 a 6 kHz, a una sónica, a una ultrasónica, que puede ir a 45 o 50 kHz, obviamente es mejor la sónica, ¿ok? Ya venden aparatos como este, ¿ok? Que es lo que le decía que no se me ocurrió decir a la clínica que lo comprara. Aparatos como este, que es una lamparita de fotocurado, que son, conectas una punta y activas, ¿ok? Bueno, que valen 200, 250 dólares. Para nosotros los endoncitos súper bien, porque ¿cuánto cuesta un ultrasonido de los grandes? Que es solamente diseñado para este tipo de activación. Este tipo de activación, ¿ok? Después yo también les muestro el mío para que lo vean cuando estemos aquí, ¿ok? Fíjense, esto es una punta de ultrasonido normal de limpieza, escuchen. De hecho suena cuando toca. Y esto es una punta para activar el irrigante dentro del conducto. Ah, conecta la punta de la punta. Ajá. Es el ultrasonido normal. Sí, y es una punta para activar el irrigante. ¿Ok? Y ustedes activan dentro y eso hace ese efecto de cavitación, este remolino que ustedes ven aquí. Esta fue como la primera punta, se llaman Irrisafe, son carísimas, ¿ok? Pero ya los chinos, por supuesto, sacaron 17.000 puntas que valen 15 dólares, 20 dólares. 3 puntas en 220 dólares, una barbaridad, una cosa así. Todavía la siguen vendiendo ahorita. Cuando ahorita que estuve dando un curso en Estados Unidos la semana pasada, si yo pensaba que esto no lo vendían más, o la casa dental tenía esas ahí, porque no pregunté el precio, ¿no? Pero eran las que se utilizaban, es la única que existían hace, no sé, 10 años, 12 años. ¿Okay? Pero usted dice que esa puede... Todas las metálicas pueden labrar, ¿ok? Pero las plásticas se pueden partir y obstruir el conducto. Entonces estamos ahí en esa... Ok, fíjense esto que ustedes ven aquí. Esto es un estudio cuando se estaba estudiando el PUI, en ese momento, estamos hablando, si está la fecha aquí, 2009, ¿ok? Cuando se estaba, fíjense, se ponía un contraste en dientes transparentados o artificiales, se labraban estos conductos laterales y se colocaba irrigaba como con colorante y como el activante, ¿ok? Penetraba. Y claro, este estudio, ven, no sé si lo notan, aquí hay una burbuja de aire. Esa burbuja de aire no permitía el irrigante. Entonces, esto es lo que la lima de permeabilidad apical, por eso se manda a hacer, para romper y luego el irrigante se pueda difundir, ¿ok? Esto es, por eso, cuando les dije, instrumentamos 15, irrigamos, pasamos la lima, o instrumentamos, pasamos la lima de permeabilidad, rompemos la burbuja e irrigamos, ¿ok? Fíjense, le pusieron contraste y tomaron radiografía. O sea, el contraste, como los contrastes de yodo que hacen para hacer las pruebas médicas, ellos mismos se ponían a prepararlo y lo preparaban en el hipoclorito para que tomara radiografía y vieran cómo entraba, ¿ok? El de limpieza normal, bien, lo están viendo aquí. Este es el ultrasónico y este es el de limpieza normal. Este es el estudio que les dije, que evaluaron la actividad con uno sónico y uno ultrasónico, ¿no? Y realmente la diferencia es notable cuando estamos hablando de eso. La activación ultrasónica no mejoró la tasa de curación en las periodontitis apical en comparación con la irrigación de jeringa después del tratamiento del conducto radicular primario de los dientes con un conducto radicular único. ¿Okay? Fíjense esto. En base a este estudio, muchos endodoncistas en el mundo dicen, ¿para qué voy a activar el irrigante si no hay diferencia? ¿Ok? Pero aquí lo que pasa es que hay que leer bien la bibliografía. En un conducto único, ¿ok?
como un conducto primario en dientes con un conducto radicular único. Pero el estudio no está en si realmente entran los conductos laterales o accesorios, a los ismos. ¿Ok? En el conducto único, yo vi un central muy grande, no activo, porque ya sé, no hay diferencia. Estoy haciendo una endodoncia en un molar superior, donde sé que hay 4 conductos, donde hay una unión entre el MB1 y el MB2, ahí yo activo el irrigante para intentar que el irrigante entre o penetre en ese istmo, en esos conductos laterales accesorios. Entonces, claro, es complicado, muchos dicen, no, yo no me compro eso, ¿para qué? Dice, pero es en el conducto primario, no se está diciendo en los conductos laterales o accesorios. ¿Okay? Muy bien. Este es el instrumento que utilizamos, que se coloca en los endomotores. Fíjense cómo es, cuando ella gira en el motor, que va a ir a 300, 350 revoluciones, estaba a 1000 revoluciones por minuto, esta zona hace como una lavadora, entonces toca todas las paredes del conducto, ¿ok? Fíjense que te pone como en la punta, es punta inactiva, entonces no labra el conducto. ¿Qué es lo que pasa? Que es de esa forma, y como es de esa forma, ustedes lo van a meter en un conducto vestibular y no es fácil, porque se dobla. O sea, si yo tengo esto así doblado, lo tengo que meter en este conducto, entonces toca aquí, ¿cómo hago? ¿Cómo doblo? Ok, tiene su grado de dificultad. Como es una aleación de níquel titanio, está tratado térmica mecánicamente martensítico, ok, ellos le ponen frío y se endereza. Ok, entonces es más fácil. Ponen el endo-eye, entonces la lima se endereza. Entonces lo pueden apuntar, pero tienes que tener endo-eye, hay una serie de cosas que van a pasar. Se comprime. Exacto. Eso ya lo vamos a hablar nosotros cuando hablamos de mecánica. Que creo que lo vamos a hablar este próximo miércoles. No vayan a faltar porque si no se les va a complicar la vida. Después no lo quiero ver sufriendo, no entiendo el examen, que me están hablando de martensítica, austenítico, cómo se dobla, cómo no se dobla. Ok, para que les dé curiosidad y vengan. Estamos hablando, esto es una aleación de níquel titanio. ¿Ok? El níquel titanio tiene unos comportamientos, una fase cristalográfica del níquel titanio, que me permite que si yo lo trato térmico-mecánicamente, cambio esa fase cristalográfica. Entonces puedo tener una barra de níquel titanio ya precurvada, como lo ven aquí en frío, o una barra de níquel titanio tiesa. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Este níquel titanio también se está utilizando para hacer prótesis de pene. De pene. Por eso les dije, para que les dé curiosidad y vengan el miércoles. De pene. ¿Qué quiere decir? A la gente que tiene disfunción eréctil, Pero entonces esto haría lo contrario. le ponen una barra de níquel titanio. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo... Ponerle hielo para que se... En el momento del acto, el paciente, el ciudadano se tiene que meter en agua fría y la barra de níquel titanio se activa. Y cuando ya se tiene que ir Pero se calienta, profe. pero bueno, pero no necesita frío. Es que ahí se dobla. Ajá, exacto. Y cuando se tiene que ir para su casa, se bañan con agua caliente. ¿Ok? No es mentira, búsquenlo. Googleenlo, hay artículos sobre eso. ¿Ok? Eso es para que tengan la curiosidad y si vengan el miércoles, ¿no? El pito biónico, profe. Muy bien, fíjense lo que les estaba diciendo, vean el video. Ven que es complicado apuntar, empieza a rotar y hace ese movimiento de onda y va tocando todas las paredes. Acuérdense que los alambres de ortodoncia también son de níquel titanio. ¿Ok? Entonces, hay ese movimiento, cuando ellos quieren expandir, de hecho, no sé si hay gente que cuando le ponen el alambre de níquel titanio, que es más, dependiendo cuál le coloquen, porque también toman agua caliente y le molesta, o toman agua fría y le molesta, porque el níquel titanio se activa, se desactiva. ¿Ok? Entonces tienen que cambiar el tipo de la aleación porque hay dolor cuando toman caliente. ¿Ok? O hay dolor cuando toman frío. ¿Está claro? Por eso utilizan de prótesis de pene.
Ok, ya estamos terminando, ya terminamos justo a tiempo, pero fíjense una cosa. Miren este protocolo de irrigación, dicen, esto es una locura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo he ido poco a poco en todo este tiempo con mis alumnos, ¿ok? Los alumnos de pregrado, de posgrado, mis alumnos de ya odontólogos que doy en mis cursos de mi diplomado, he ido agregando cosas en el momento como para que sea más entendible, ¿no? Entonces fíjense esto. El acceso, la apertura tiene que ser conservadora, ¿no? Si estamos en una necrosis pulpar, neutralizamos el contenido séptico con hipoclorito de sodio. ¿Verdad? Me caí, tengo toda la herida sucia y yo tengo que limpiar la herida. En el conducto, ¿cómo lo hago? Con el hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Disuelvo tejido orgánico, ¿ok? Y es un poderoso antibacteriano. Si hay un acceso apical agudo, ¿se acuerdan del paciente que llega dermatizado por un acceso? ¿Ok? Si hay un acceso apical agudo, ¿ok? Y quiero estimular drenaje, podría usar EDTA, solución salina o agua destilada. ¿Por qué? Porque el hipoclorito de sodio empieza en ese proceso de descomposición se forman unos precipitados que se empieza como a coagular y me tapa, hay unos tapones. Entonces yo lo que quiero más bien que sea con una vasodilatación. Entonces si yo quiero que drenar, pudiera en vez de drenar comenzar con hipoclorito de sodio, con agua solución fisiológica, agua destilada o con el mismo EDTA, para que estimular que salga todo ese contenido purulento que está ahí. Si hay, en caso de una pulpitis, podríamos usar para evitar este precipitado de colágeno, EDTA o solución salina. También pasa lo mismo. Ustedes dicen, bueno, pero si el hipoclorito me disuelve tejido orgánico, pero en ese proceso, en ese primer proceso, se forma un precipitado de colágeno que también me hace tapón, ¿ok? Entonces, abren, salen. ¿Se acuerdan la foto que les mostré? Que les dije que no era contenido purulento, sino contenido inflamatorio, exudado inflamatorio. Sale exudado inflamatorio y después empiezan a irrigar con hipoclorito de sodio para que disuelva el tejido orgánico. Pero primero hay que hacer un lavado con solución salina para ¿qué hago yo? directa y luego utilizar el hipoclorito. Exacto, pero es que si lo hacen en fase, no, aquí son diferentes escenarios. Si es un acceso apical agudo, podría ser con esto. Si es una pulpitis, podría, pero después, si lo hiciste en la fase inicial, o sea, no durante todo el procedimiento, puedes utilizar esto y no lo inactive. Con el hipoclorito, como vas recambiando, llega un momento que el EDTA desaparece. ¿Okay? Tampoco hay tanto problema. Durante la instrumentación, ya dijimos, no hay duda, hipoclorito de sodio de 2.5 a 5.25. De 1.5 a 2 mililitros entre limas, ¿se acuerdan? Esto sí tomen la foto para que lo tengan más fácil que abrir la clase. Manejo de conducto gasificado, podríamos usar Ectangel o glicerina solo en la fase inicial, para que no me inactive el hipoclorito. Irrigación final, 15 milímetros mínimo por conducto de hipoclorito. Al terminar la instrumentación, activamos dinámico manual, sónico o ultrasónico por 60 segundos por intervalos de 20 segundos cada uno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Se activa 3 ciclos de 20 segundos. ¿Ok? Si tenemos el ultrasonido, cambiamos el hipoclorito. Activo 20 segundos. Y ya recambio el hipoclorito, activo 20 segundos. Recambio el hipoclorito y activo 20 segundos. Por eso se acuerdan que les dije que tardaba mucho tiempo, que los se tardaban, ¿ok? Porque tenemos que hacer 3 ciclos. Ya va, que quiero. Si es un molar, lleva tiempo. No, si lleva tiempo. Así son mis alumnos de posgrado igualito. A ellos que ya tienen experiencia, cuando me dicen es que te queda 1 hora o te queda media hora, no te va a dar tiempo. No, si me dice que sí le da tiempo es porque no activa. Pero bueno, yo me hago el loco con ustedes, ¿no? No, Okay. no se puede hacer loco con nosotros, no tienes que enseñar bien. Ok. Si hacemos en 2 citas, la segunda cita, según el criterio necrosis pulpar, irrigar con clorexina al 2%, pero previo irrigar con solución salina. ¿Qué es lo que pasa? Lo que les dije, hay criterios. Hay endodoncistas que hacen endodoncia en una cita, como yo, y hay endodoncistas que hacen endodoncia en 2 citas, que hablan mal de lo que hacemos en una cita. ¿Okay? Porque ellos dicen que el milagro del asunto es el hidróxido de calcio. ¿Ok? Entonces dejan medicación intraconducto para matar bacterias. Claro, en pulpas vitales no hay conflicto, pero el problema es cuando hay bacterias dentro del conducto, bacterias dentro del conducto y dejan el hidróxido de calcio. Pero
Si yo irrigué en la primera cita con hipoclorito de sodio y coloco hidróxido de calcio, y la segunda cita voy a irrigar con clorhexidina, deben igualmente inactivar porque siempre queda algo de hipoclorito y puede formarse ese precipitado que les dije. ¿Ok? Muy bien. Inactivamos hipoclorito, es esta parte. Luego, irrigación final, irrigamos con EDTA o ácido cítrico, 1 minuto, para evitar la erosión de la dentina, no es necesario activar. ¿Qué es lo que pasa? Ese quelante de calcio, si yo lo dejo por mucho tiempo, ¿qué me va a producir? Que se erosione la dentina y que el diente sea más frágil. Entonces no es que voy a dejarlo 17 horas, hay mucha gente que no, yo lo dejé de una cita de un día para otro. Ok, no, eso se inactiva también en un momento, pero puede erosionar mucho la dentina y hacerla más susceptible a la fractura. Entonces, pero eso también puede suceder con el hidróxido de calcio. no, el hidróxido de calcio no es que el hidróxido de calcio disuelve el tejido orgánico. O sea, también por eso también lo dejan. Sí. Como trabaja por contacto, así como el hipoclorito, él disuelve el tejido orgánico. Pero el EDTA es inorgánico, acuérdense. Inorgánico. ¿El cual? El EDTA. EDTA. Bueno, y después luego- por eso se utiliza al final, irrigación final, ¿ok? Inactivamos la solución salina y agua destilada de 3 a 5 mililitros. Si tenemos láser, esto lo agregué en estos días, láser de diodo, 3 ciclos de 15 a 20 segundos, ¿ok? Irrigamos con hipoclorito de sodio y activamos dinámico manual, sónico, ultrasónico por 60 segundos, intervalos de 20 segundos cada uno, ¿ok? También puedo usar clorhexidina al 2% como irrigación final, que también es opcional. Prueba de cono, la adaptación, esto también lo agregué hace poco. Lo ideal es que cuando ustedes hagan la prueba de conos, o sea, voy a adaptar el cono, esté lleno de hipoclorito. Para que el hipoclorito siga trabajando, ustedes meten el cono, cortan, vienen, que ese hipoclorito lo siguen difundiendo, ¿ok? Acuérdense que el gran problema son las bacterias, ¿ok? Y si yo, mientras más tiempo tenga el hipoclorito, más tiempo me voy a matar bacterias. Cuéntame, Eduardo. Porque yo tengo una duda cuando nosotros irrigamos, ¿cómo sabemos hasta qué punto estamos irrigando al punto exacto y en qué punto empieza a... Ahí yo pasé, no sé si te hubiera llegado, lo ideal es 3 milímetros de la longitud de trabajo. Lo ideal es 3 milímetros, que tú llegues la aguja marcada a 3, si mide 20, lo llegas a 17. Para que el irrigante se difunda hasta el tercio apical y saber que lo estás haciendo bien. Por supuesto, si hace con mucha presión, mientras más bajo esté, es más posibilidad que haya una extrusión de hipoclorito. O accidente de hipoclorito, porque eso sí no lo viste, porque no estaba, ¿ok? ¿Hasta qué hora empezó la clase? Ahora que tiene que empezar la clase. Yo algo escuché de que iban a estar 30 minutos. Y 1 hora y media después. Eduardo, por Dios, no hacían eso. Mira, fíjate otra cosa, para terminar. Para terminar. Cuando ya nosotros hablemos, si yo quiero este miércoles de instrumentación mecanizada, una de las diferencias de la instrumentación, precisamente, del mecanizada, es la conicidad. ¿Se acuerdan que por eso le pregunté en el examen, va aumentando de 4 en 4, de 6 en 6? Fíjense, si yo tengo un instrumento 25 en la punta y conicidad 0,4, el pronóstico de tratamiento de éxito es el 57,1%. O sea, lo que ahora que les dije, si yo me quedo en 25,04 solamente, que es la moda, en mi pronóstico, mi éxito es el 57%. Si ya yo cambio a una 25,06, subo un pronóstico 96,8. Pero ¿qué pasa con este 25,06? Que desgasto mucha dentina pericervical. Eso lo van a entender en 2 días. Desgasto mucha dentina pericervical. Entonces aumento su susceptibilidad de fractura. Entonces, si yo sigo siendo conservador y me voy a 30,04, fíjense, 93,1%. Y si cambio a 30,06, más dentina pericervical, subo un 96%. ¿Okay? Entonces, lo ideal, a pesar de que está de moda, que la gente dice que sí funciona, pero hay estudios que demuestran el éxito en el tratamiento. Lo ideal es que intentemos siempre quedarnos en un 30,04, no un 30,02. 30,04, 1 milímetro es 34, a 2 milímetros es 38, ¿se acuerdan? ¿Ok? En el sistema que ustedes van a utilizar, mecánico que yo les recomendé, mi última lima es
3504 para estar en este porcentaje de éxito. ¿Ok? O sea que sobrepasa ese porcentaje de... Debo estar, sí, más 95, debo estar por ahí, ¿no? Y eso hay que estudiarlo. Entonces, por eso es importante que nosotros ensanchemos bien, ¿ok? Obviamente la aguja baja mejor, el ligante baja mejor, a tener mayor conicidad. Pero, doctor, esto depende mucho de las raíces de la... Claro, obviamente. Eso ya lo vamos a, todo eso lo vamos a ver, porque posiblemente, como es tan largo y confuso, a lo mejor no nos da chance de terminarlo este mismo miércoles, pero ya lo vamos a ver, ¿ok? Eso tiene relación con lo que habíamos visto en la anterior clase de ir expandiendo el conjunto, o sea, de que si es que llegábamos al tercio apical con, yo qué sé, con 20 se disminuía 1 milímetro y después se subía el... Claro, pero si lo hace manual, eso pasa que ustedes no se deben acordar. Esa conicidad que nosotros logramos con la técnica híbrida, ¿ok? O la técnica de doble conicidad, es una conicidad del 5%, ¿ok? Haciendo la step back. ¿Okay? Por eso es que hay que hacerla, para que tenga esa conicidad y el pronóstico mejore. Y llegar a un 30, un 35, con conicidad 5, el pronóstico es muy bueno. Profe, pero ¿cuándo se dice que la conicidad es 30, 35? ¿Cuando el diámetro de la mayor es 70 o el diámetro más chico? El diámetro, o sea, la punta del instrumento me da el diámetro, la conicidad me la da de esta forma. Pero ya se lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a pasar la lista, vamos. Bueno, vamos a contar. No. Pamela. Que aprendan. Sí, no, y así estuvo, no es como Eduardo que llegó 20 minutos pasado a la casa y decía ya estuvo. No, mentira, vale.